Hablen. Bienvenido nuevamente a Última Palabra. Hoy con nosotros el padre Enrique Quique Camacho. También tenemos con nosotros a la licenciada Mariela Ballines, abogada y exdirectora del Distrito de Convenciones, y a Héctor Ferrer, representante del Partido Popular Democrático. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, saludos. Bueno, mucho de qué hablar. Quiero comenzar hablando de una apuesta que la veo cada vez más frecuente, y es la apuesta al olvido. Vemos asuntos que aquí los discutimos hasta la saciedad. Estamos todos los días dándole mediáticamente. De repente viene un nuevo asunto y se nos olvidó el anterior. Estuvimos un mes hablando de la secretaria de Vivienda. Ya hoy nadie está hablando de los centros de inspección, nadie hoy está hablando de los miles de malvetes emitidos fraudulentamente. Nos olvidamos de una negociación de una multa que fue de casi $1 millón a $5.000, y entonces de ahí pasamos a la comisión total. Y es el revolú de la comisión total. Y todo el mundo investigando, y de momento el revolú del himno. Y vamos, y vamos, y vamos, y al final, ¿dónde quedan los asuntos anteriores? ¿Dónde queda esa fiscalización? ¿Ustedes creen que realmente están convencidos de que la gente olvida? No. No. ¿Por qué de repente los temas en Puerto Rico particularmente dejan de estar en boga y parecería que la fiscalización acaba? Bueno, son muchas peleas que están ocurriendo a la vez y poca acción de lo que se está tomando en cuanto a lo verdaderamente importa. Problemas en la crisis de agua que no se han resuelto al día de hoy. Problemas con la factura de la luz y el precio de la gasolina. Problemas de vivienda, problemas de educación. Problemas que todos los puertorriqueños estamos sufriendo todos los días, y que lamentable el gobierno, para distraer la atención, se han creado controversias, algunas de ellas con razón, otras las han creado con el propósito de que se trate de olvidar esos temas. Pero a fin de cuentas, estos son problemas, Alexandra, que todos los días los puertorriqueños los sufrimos, así que no hay manera de olvidarlos. Eso sí, el gobierno se ha olvidado por completo de atender esos asuntos. ¿Ustedes piensan que la ciudadanía per se está distraída con lo que no es verdaderamente importante, o la ciudadanía sí está conectada con lo que es importante y hay una desconexión del aparato que nos administra? Bueno, en mi caso, a mí me preocupa esto también por otras razones, que siempre estamos enfocando en lo malo, y en Puerto Rico pasan muchas cosas buenas y pasan desapercibidas. Entonces, yo creo que es cierto que la gente tiene a veces memoria corta, pero es también por la manera en que se enfoca un issue detrás del otro, un chisme detrás del otro. Entonces, tenemos que tratar de buscar la manera primero, para la salud mental de Puerto Rico, porque es que la semana pasada fue una semana fuerte. O sea, yo creo que para todos. O sea, yo estuve escuchando en parte, ¿verdad?, la comisión total, y no, simplemente sentía estrés. O sea, tenemos que buscar una manera de buscar noticias que nos alienten un poquito más, y además de eso, pues también recordar, porque a veces también no recordamos lo bueno, y tenemos que recordar las cosas buenas, y lo malo recordarlo para que no se repita, porque el problema es que a veces estamos sumidos en que la historia se repite y se repite, ¿verdad? Tanto que hablábamos de que los nazis no se iba a repetir, y hoy día se está viendo una vuelta a esta mirada de seguir caudillos, sean de derecha o de izquierda, ciegamente. Entonces tenemos que mirar el pasado para que no se repita en el futuro. Licenciada, parecería que no aprendemos. Mira, Alexandra, yo creo que gran parte del problema es la retórica que estamos recibiendo de la administración. Esta administración se ha caracterizado por minimizar todas las cosas que nos están rodeando. Empecemos por un secretario de la Gobernación que sabemos que fue acusado de lo que fue acusado, y la retórica que recibimos de Fortaleza es que eso no importa porque eso fue un asunto personal que ya fue resuelto. Posteriormente tenemos la situación de vivienda, eso no importa porque eso no afectó su rol como secretaria. A todos se nos olvidó aquellos mensajes de textos que publicaron del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que salían unas berenjenas y era una cosa bochornosa. Eso pasó aquí desapercibido por completo, y así sucesivamente cada vez que nos encontramos con una situación que nos debe alarmar y con la cual no nos debemos conformar, porque Puerto Rico se merece algo mucho mejor. El mensaje que recibí no es que eso no es nada. Y lo que verdaderamente, ¿verdad?, molesta, por lo menos a mí que soy representante, es que se han presentado medidas para resolver estos asuntos. En educación tenemos un proyecto para que nuestros niños no puedan pasar de tercer grado si no saben leer o comprender la lectura. En el tema de la gasolina, que está alta, tenemos una resolución para suspender temporalmente la famosa crudita por 45 días. En el tema de vivienda tenemos 4 proyectos para crear vivienda asequible en Puerto Rico. El viernes pasado, Alexandra, bueno, el anterior, la Cámara de Representantes de la Comisión de Gobierno derrotó los proyectos que buscan reorganizar, hacer una reingeniería de los problemas de corrupción que tenemos, y lo colgaron.
Y el tema es uno de principal porque todos los revoluciones que tenemos, lo que hacen, ¿qué es lo que hacen? Los refieren a ética, los refieren al FEI o a justicia y allí mueren porque es que eso no funciona. Y el sistema está diseñado para proteger a los miembros del Partido No Progresista, los que son aliados de ellos, y perseguir la oposición. Y ha estado señalado en resoluciones de la Cámara de Representantes. De hecho, representante, cuando usted habla de ese proyecto de política pública que habla del tema de corrupción, una de las preguntas que yo hacía cuando pasó todo esto de la Comisión Total es, más allá de las denuncias que se hacen de Francisco Domenech, ¿dónde están los proyectos de política pública para evitar que esto vuelva a ocurrir? Y cuando esos proyectos salen, no ven la luz del día, porque quienes se quejan de estos esquemas no tienen la voluntad de legislar para evitarlo. Hablaste de un tema que creo que es importante que lo traigamos. Hoy Puerto Rico amanece con una menor de 14 años asesinada. Y lamentablemente esto se ha convertido en la norma. Tuvimos lo que fue el asesinato de Gabriela Nicole Prats. Hoy se halló causa para juicio contra un padre que asesinó a su hijo menor de 5 años. Y los menores no solamente están expuestos a estas tragedias, están expuestos a depredadores. La semana pasada discutíamos cómo jovencitas en una escuela les ponían sus cuerpos desnudos y los jóvenes pasaban por inteligencia artificial estas fotos. Nuestros menores y nuestros adolescentes están bajo amenaza. ¿Qué estamos haciendo, si algo? ¿Por qué no estamos enfrentando esto como la emergencia que debería ser? Bueno, primero que estamos todos sumamente consternados con lo que pasó y que se debe investigar y conseguir a esas personas que hicieron ese horrendo crimen. Pero en política pública el gobierno está legislado. Lo que pasa es que no hay una ejecución, por lo menos del Departamento de Educación, del Departamento de Justicia, de hacer las investigaciones necesarias. O sea, no es legislación. Ahora mismo no es legislación, es ejecución. Y fiscalización. Tienes un Departamento de Educación que recibe más fondos que hace 10 años, con más de la mitad de los estudiantes que tenía en esos tiempos y menos escuelas. ¿Cómo tú me estás diciendo que el sistema de educación todavía continúa con las mismas fallas que tenías 10 años atrás, con menos estudiantes y con más chavos? En ese mismo tema yo añadiría a la ejecución la impunidad. Aquí si vamos a los casos icónicos de Puerto Rico, tenemos que hablar del niño Lorenzo, ese caso quedó impune. Tenemos que hablar de Carmen Paredes, ese caso no se sabe ni lo que está pasando con él. Tenemos que hablar del caso de la niña de Aybonito, que ya vimos que una de las acusadas salió bajo un recurso de habeas corpus. Vimos la semana pasada un padre que mató a su hijo y le echaron 12 años de probatoria y $300 de multa. Cuando tú te enfrentas a la realidad que tenemos una crisis social por la manera en que se están implementando los valores en Puerto Rico, sumado a que si yo voy y hago lo que vaya a hacer, posiblemente no me pase nada, pues entonces tenemos la combinación perfecta para no encontrarle la solución a esto nunca. Padre, usted que está tan cerca de la comunidad, ¿ha observado con el pasar de los años una degradación social en el tema de la educación en la familia, en los valores familiares? Bueno, yo creo que las familias puertorriqueñas son extraordinarias, ¿verdad? Hay de todo, como la viña del Señor, pero yo pienso en cuanto a especialmente este tema, yo creo que esto es algo que se ha hablado muchas veces, pero creo que hay que seguirlo diciendo. Hay que subirle sueldo a los policías, hay que subirle sueldo a los trabajadores sociales, porque el problema es, por ejemplo, yo estuve hace unas semanas en Miami. En Miami era el inicio del Spring Break y estaba lleno de policías en el puente que conecta Miami Beach y no dejaban pasar a una persona que estuviera drogada o borracha. Pero el problema es que en los pocos recursos que hay, deberíamos invertir, ¿verdad? Y yo sé que la situación económica es mala, pero en más policías, en más tecnología de drones, en mayores cámaras. Yo digo que deberían haber en todos los negocios obligatoriamente que poner una cámara de seguridad como parte de un requisito y así poder vigilar más. Pero definitivamente el tema social hay que mejorarlo también. Tenemos que crecer en valores, hay que ayudar a los padres a que enseñen más valores a sus niños y que podamos tener una sociedad un poquito más llevadera, porque también las familias se han alejado de lo espiritual. Sea lo que sea, se han alejado de lo espiritual, se han enfocado mucho en otras cosas y yo creo que también todas estas personas que están envueltas en el mundo de drogas es porque solamente piensan que es la única manera de tener dinero y esto también está en las familias. Gracias a los tres, yo creo que coincido con los puntos de vista, pero creo que también en lugar de seguir enfocándonos en el aparato correctivo, hay que movernos al aparato preventivo. Cuando tú tienes que el Departamento de Educación, de forma simbólica, el edificio acabó siendo el Departamento de Corrección, te dice muchísimo. Yo creo que esa inversión también tiene que ir dirigida a evitar. Ya cuando el policía llega, ya es muy tarde. Yo creo que es importante que volvamos a esa raíz, a la educación. Nuestras escuelas tienen que preparar mejor a nuestros estudiantes y el aparato tiene que asumir su responsabilidad. Un placer siempre tenerles.